Vamos a conectar con un analista internacional muy fino, uno de los temas del momento en los Estados Unidos, las elecciones norteamericanas, ya con la convención demócrata y con un Donald Trump lanzado en las calles de Carolina del Norte y otros estados norteamericanos. Muy buenos días, Willy Lora. Buenos días, Alex, qué gusto. Qué contento estar aquí. Sí. Mira, definitivamente necesitamos que los televidentes de Hablando la Verdad y Su Mundo TV conozcan un trayecto con el cual no podemos ser indiferentes a las elecciones de Estados Unidos. Así es. Yo creo que es importante porque dependiendo de lo que pase en noviembre, muchos países, incluyendo República Dominicana, va a revisar su política bilateral con los Estados Unidos, no solamente en el tema económico, sino también el tema de seguridad regional, los temas bilaterales que tiene, o sea, el tema migratorio. Hay varios temas importantes de política de gobierno y dependiendo quién quede en la Casa Blanca en enero, esas políticas se van a revisar en varios países. Es importante el tema del proceso electoral porque o sea, podemos analizar de qué manera entender que en Estados Unidos no se gana por el voto popular, se ganan las elecciones presidenciales por el voto del colegio electoral, cuáles son esas influencias, quiénes son estos lobistas que están haciendo presión a diferentes niveles, por qué sacan a candidatos y entran otros, porque ahora John F. Kennedy Jr., que era parte del Partido Demócrata, sale del Partido Demócrata y ahora se espera que posiblemente mañana anuncie que va a apoyar a Donald Trump por un tema de pleito interno en el mismo partido. Entonces, muy interesante ver esa dinámica, lo que está pasando, un Trump en la calle, hablándole a la gente en las diferentes comunidades, lo está fortaleciendo con el voto popular y yo creo que están utilizando una estrategia diferente, la parte de la campaña de Donald Trump, a la que habían utilizado antes. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en la convención demócrata? Es que tenemos un discurso que es completamente personal en contra de Trump. Trump es la figura, de Trump es que se está hablando, Trump, pero no se hablan de políticas de Estado que convengan al país o que cambien la dinámica en el tema económico, en el tema de la seguridad social, o sea, el tema de la seguridad ciudadana en los diferentes estados. O sea, los temas fuertes no se están tocando, solamente se está hablando del extremismo, del miedo, de que si Donald Trump regresa X o Y, que Donald Trump esto, que Donald Trump el otro, pero no se pueden fijar o no pueden hablar de los logros de esta administración en los últimos 4 años, porque como tú y yo hablamos hace un momento, inclusive los números del empleo creado en estos últimos 3 años tuvieron que ser revisados porque se inventaron 800,000 y pico de empleos que nunca existieron, pero lo utilizaron en la narrativa política promulgado por los medios. Entonces yo creo que todo eso que está pasando es interesante verlo para ver el desconecte que existe entre un partido y el otro con la realidad que vive el país y con soluciones prácticas que se necesitan. ¿Tiene tiempo el liderazgo del Partido Demócrata para concentrarse realmente en las elecciones, a pesar de la convención, pero con tantos problemas con los cuales Estados Unidos está fijando posición con Ucrania, Rusia, con el tema de Israel, Gaza, ahora con el tema de Venezuela, con el tema del empleo? ¿Tú crees que tienen mucho tiempo los demócratas para concentrarse con tantas situaciones que coinciden con las elecciones norteamericanas? Es un poco difícil porque mucho tiene que ver también cómo se ve fuera de Estados Unidos el liderazgo en la Casa Blanca. Recordemos que el presidente Biden hasta hace 2 o 3 semanas era el candidato del partido, que viene ya con 3 años y medio de gobierno, viene con un récord ya que todo el mundo sabe cuál ha sido y de buena primera ya ese candidato no está. Ya se fue. Entonces, recordemos de que a Biden hubieron primarias. La gente salió a votar por darle la candidatura. En este caso, a Kamala Harris se le asignó la candidatura. O sea, no pasó por el proceso primario en el cual recibió un voto de los votantes estadounidenses. Entonces, se oficializa en la convención la persona vicepresidente de un presidente que tiene ya un récord y ella va a tener que defender eso. Por eso, en la convención que hemos visto esta semana, los temas de política o de estados fuertes, ellos no han podido no han podido tocar esos temas, no lo han podido tocar a profundidad, sino que el mensaje ha sido: vamos a atacar a Donald Trump, vamos a tirarlo de racista, vamos a tirarlo de todo, menos vamos a hablar de los problemas que tenemos que resolver. ¿Por qué? Porque no hay un récord. Si es por el lado económico,
ha sido, o sea, malísimo. Y los números los dan, o sea, aumentó el desempleo, el déficit fiscal está en un 37 trillones de dólares más o menos, la propuesta económica de Kamala Harris le va a sumar 2 trillones de dólares más al déficit, o sea, en términos de política de Estado, tienen problemas de cómo convencer al estadounidense votante que hicieron un buen trabajo en los últimos 3 años y medio. Porque hay que recordar que en los últimos 16 años de gobierno en Estados Unidos, 12 de ellos lo ha hecho el Partido Demócrata. Solamente 4 lo hizo Donald Trump. Entonces no podemos o no pueden ellos culpar de todo a un solo partido cuando las políticas que se aplicaron en la administración pasada dieron resultados. No te puede haber gustado de la manera que el expresidente se expresa o como es, porque nunca fue político, fue un empresario, pero a nivel de política de Estado funcionó. Estados Unidos se respetaba, teníamos política una política exterior sólida, teníamos una economía en crecimiento y una reducción del déficit, teníamos una frontera controlada, o sea, todas esas cosas que ellos no pueden hablar en la convención es la que se debieran de hablar, porque esos son los problemas que los estadounidenses van a afrontar a partir de enero, o sea, si continúa esta administración o si hay un cambio, entonces esos son los temas reales, país, que se van a tener que lidiar el próximo año. Nueva York, con esa migración sin control que ha venido llegando, Texas, además con una movilidad de neoyorquinos que vivieron toda su vida en ese estado, que se están mudando para Pensilvania, para Tampa, para la Florida, realmente pudiera llegar internamente, producto de la falta del control de la migración extranjera a través de México. ¿Tú crees que pudiera llegar la ingobernabilidad al estado de Nueva York, a Texas? Porque la gente está diciendo que prácticamente casi no se puede vivir en Nueva York. Es muy difícil. La situación en Nueva York es muy complicada y tú tienes razón. Muchos de los dominicanos y otros países se han mudado a otros estados, se han ido a Boston, se han ido a la Florida, se han ido a Texas, porque está muy difícil la situación en Nueva York. El tema migratorio es un tema que no fue de casualidad que la política se cambió de abrirla en cierta manera, de permitir 8 millones de indocumentados que entraran a los Estados Unidos en los últimos 3 años y medio. Son unos números récords que nunca se Estamos habían hablando visto. de una cifra muy alarmante. Demasiado. Ningún país, por más fuerte que sea económicamente, puede absorber esa cantidad de inmigrantes. Pero ayer salieron unos datos interesantes en lo cual podemos ya un poquito confirmar por qué la estrategia detrás de abrir las fronteras a una inmigración no controlada, como hemos visto. Y es que han cambiado el procesamiento de darte residencia y hacerte ciudadano americano. Para darte la ciudadanía eran unos 11 meses a un año, y ahora anda en 5. ¿Qué te quiere decir eso? Que a propósito se está acelerando el proceso de darle ciudadanía para que puedas votar y para que puedas votar por el partido de gobierno. O sea, no fue de que, bueno, el problema en la frontera lo teníamos, no. La frontera hace 4 años estaba controlada. O sea, Donald Trump en sus 4 años habló y negoció con México e inclusive le dijo a México, si ustedes, porque no existe un puente de Guatemala a la frontera con Estados Unidos, hay que pasar por México. Y la política de Trump fue decirle a López Obrador, si tú no controlas tu frontera sur, yo te voy a aplicar aranceles muy altos a tus productos que van a colapsar tu economía. ¿Qué hizo López Obrador en ese momento? Envió miles de soldados mexicanos a la frontera sur, y no sé si te acuerdas los famosos videos de los enfrentamientos en la frontera, para poder controlarlo. Entonces, existían políticas de seguridad fronteriza que estaban funcionando. Cuando llegó la administración actual, quitó todo eso y entonces se ha convertido la frontera en lo que se ha convertido hoy. Entonces, por eso te decía hace un momento que discutir los temas de política de Estado, de gobierno de Estados Unidos en la convención se le es muy difícil al Partido Demócrata porque no lo han hecho. Entonces se han convertido estos 3 días en los discursos de raza, en los discursos de extremismo, todo Donald Trump, que el convicto, el todo. O sea, vamos a llamar de nombre, pero no vamos a discutir los temas de país que son importantes como el económico, la seguridad, la frontera y todo lo demás. ¿Qué aporte pudieran hacer Bill Clinton, Obama y otras voces
del Partido Demócrata en materia de votos a Kamala Harris? Bueno, son populares, o sea, Clinton fue un presidente, expresidente popular, Barack Obama también, pero hay un desconecte con el votante común y corriente. El primer presidente afroamericano de Estados Unidos fue Barack Obama, ¿verdad? ¿Y qué ha pasado? Que durante su gestión, sus 8 años, la comunidad afroamericana vivió sus peores momentos. Entonces sale de la Casa Blanca y no se va a vivir a Chicago. O sea, tiene 4 mansiones y donde él reside es en Martha's Vineyard, en una mansión de 11 millones de dólares en el lugar más blanco de Estados Unidos. Entonces, es un desconecte con el mensaje de que yo soy afroamericano. Hasta con su personalidad política. Pero yo vivo en el lugar más rico, más blanco de los ricos de Estados Unidos, que Martha's Vineyard. Entonces, esas señales no le ayudan. Bill Clinton, ya conocemos la historia, tiene su historia con Haití en el tema de la relación con República Dominicana, pero son políticos que son populares y lamentablemente, o no lamentablemente, o sea, creo que su virtud es que son buenos oradores. Pero en cuanto a los resultados de su gobierno, no fueron los mejores para ni la comunidad afroamericana ni para la comunidad latina de los Estados Unidos. Recordemos que el expresidente Obama fue el presidente que más latino deportó en la historia de Estados Unidos, deportó 3 millones de indocumentados. A la gente no le gusta hablar mucho de eso, pero es la realidad. Entonces, ese mensaje más los resultados de su gobierno se pueden comparar y se pueden debatir, pero no van a hablar de eso. De que son populares y tienen muy buena oratoria, sí, y van a generar mucho entusiasmo, pero a lo real y los resultados de sus gobiernos no han sido lo mejor. Entonces yo creo que eso se va a diluir y se va a hablar más durante el debate presidencial de septiembre 10. El candidato vicepresidencial escogido por el Partido Demócrata, un gobernador, creo que de Minnesota. El gobernador de Ohio, Tim Walz. Exacto. Sí. ¿Qué pudiera aportarle a Kamala? Bueno, yo creo que la preocupación... ¿Es una buena escogencia? No, no es la mejor escogencia porque se buscó un gobernador que es más extremo a izquierda que ella. Es un gobernador que ha sido reconocido por eso. Es el gobernador que durante las protestas violentas de cuando la muerte de George Floyd permitió que parte de la ciudad se incendiara, o sea, firmó legislación en cual le permitía a inmigrantes indocumentados darle licencia de conducir para andar manejando en la calle. O sea, muchas de sus políticas lo ponen más al extremo que la misma Kamala Harris. Entonces, esa es una gran preocupación. Él fue veterano, ha tenido problemas con su récord militar, que ha dicho que ha hecho cosas cuando sus comandantes salieron a desmentirlo. Es un profesor, es una persona que tiene cierta trayectoria, pero es muy controversial. Entonces yo creo que mucho de la discusión que existía cuando se iba a elegir al candidato, al compañero de fórmula de Kamala Harris, es qué tan a la izquierda va a llevar el partido. Se había hablado del gobernador Shapiro de Pensilvania, que era más moderado, pero era judío. Entonces se eligió una persona que llevó el partido, que ya está irreconocible de lo que fue hace 10 años atrás, a una persona todavía mucho más extremo a la izquierda. Entonces, ese es un mensaje que a la gente en Estados Unidos lo ha visto, pero en vez de irnos al centro, en vez de buscar el diálogo, seguimos polarizando más y llevando estos partidos a los extremos. Fortalezas y debilidades de Donald Trump en las elecciones norteamericanas. Debilidad de Donald Trump es el mismo. O sea, su discurso, bravo, su estilo. ¿Por qué? Porque el malentendido es que se quiere pintar a Trump como una persona que no es. Entonces, Trump nunca fue político. Inclusive, Trump era demócrata y financiaba muchas de sus campañas de políticos demócratas. Y anoche vimos en la convención a Oprah Winfrey, la famosa afroamericana comunicadora, multimillonaria, hablando de muchísimas cosas de Donald Trump. Pero le sacaron una carta ayer hecha con su puño y letra de ella, donde ella no solamente agradecía todo el trabajo que Donald Trump venía haciendo, sino que le pedía que corriera para presidente con ella como compañera de fórmula. Entonces, él tiene muchas debilidades en ese sentido. Sus fortalezas, que es un empresario, que entiende lo que es retorno en inversión, que entiende lo que es ser efectivo y que tú puedes hacer un trabajo y que si no lo haces te quita y pone otro que no va con la burocracia, pero son de sus fortalezas. Por eso, a nivel de política de Estado, él le fue muy bien, aunque a nivel público y de imagen, los medios se encargaron de pintarlo de otra manera, porque no es un político tradicional. Mira, Willy, el cristal antibala
utilizado hace apenas horas en Carolina del Norte en una actividad, en un meeting de Donald Trump, ¿no es necesario también para Kamala Harris? Es necesario para ambos. O sea, ya Claro. estamos en un clima por el mismo extremismo en ambos partidos, la polarización, que lo que pasó, lo que le pasó a Donald Trump, y a veces uno dice, pero es una intervención divina. Imagínense que esa persona le hubiese ido bien y hubiera asesinado a un expresidente de Estados Unidos y un candidato que posiblemente sería el próximo presidente de Estados Unidos, según las encuestas, eso hubiera hundido el país en un caos o sea, que no podíamos medir las consecuencias de esa acción. Y lo mismo pasaría con Kamala Harris, que es la vicepresidenta actual de Estados Unidos. Obviamente. Encuestas abundantes, Ujú. un papel más activo de los medios alrededor de Kamala Harris, eh, el trayecto desde que fue escogida, seleccionada por Biden para que fuera la candidata. ¿Cómo tú analizas? Vemos unos medios de comunicación en Estados Muy Unidos, preocupante. más encuestadores. Yeah. Vemos realmente como si Kamala tuviera 3 años de campaña electoral. No solamente, o sea, esa es la parte preocupante, es la parte difícil para uno que está en este medio del periodismo, en la comunicación por tantos años, ver cómo una industria se ha degradado a un punto de la cero credibilidad y se ha convertido en un propagandismo político. Esa es mi preocupación, porque Kamala Harris, hasta antes de ser nombrada, era la política de menos aceptación nacional. Es una política de que los mismos medios la criticaban, el 90% de su empleomanía renunció porque no la soportaban, tenía problemas con el mismo presidente Biden y de buenas a primeras ahora es la salvadora que tiene los resultados, la solución para todos los problemas. Todo eso creado por los medios. Recordemos que Biden gana las elecciones del 2020 del sótano de su casa, lo gana por los medios de comunicación. Entonces sí es un poder, sí tienen influencia porque manejan masas y manejan temas de comunicación complejos. Entonces, ¿qué ha pasado con eso? Ahora todos estamos sorprendidos de que tenemos la salvación en Kamala Harris, la persona que solamente se le dio una tarea, que fue manejar el tema de la frontera y fracasó. Entonces ahora la vamos a presentar como la persona que tiene la solución para todos. Y presenta una política económica que le va a sumar $2 trillones al déficit fiscal de Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que el papel de los medios, en vez de ser el fiscalizador, de hacer las preguntas y los cuestionamientos fuertes y utilizar el pensamiento crítico, que es lo que debieran estar haciendo, se han convertido en medios de propagación, de propaganda y de apoyar una narrativa y una imagen de una candidata de que nunca lo fue. Entonces, esa es la gran preocupación de mi parte a los medios, porque debieran y dejaron de hacer su papel crucial de fiscalización porque lo hicieron con Donald Trump, ¿verdad? A Donald Trump era diariamente, pero no, aquí hay que promoverla. Y si hablamos y cuestionamos su récord político, entonces ya tú eres de extrema de un lado, o tú eres fascista, o tú eres el otro, entonces eso no ayuda. Y perdimos ese valor moral como medios de poder reportar y hablar de una manera franca de los temas que están pasando. Y eso le ha hecho mucho daño al proceso político en Estados Unidos, a la credibilidad de la industria y a una injerencia directamente en un proceso presidencial. Unas encuestas divulgadas persistentemente donde Kamala aparece con una ventaja ligera sobre Donald Trump motivan un análisis como también cuál sería, a tu juicio, el papel de la mujer norteamericana y latina en las elecciones cuando los demócratas tienen una mujer como candidata y los republicanos tienen un hombre. No sé cómo es el asunto del machismo y feminismo político en los Estados Unidos. Mira, primero las encuestas, yo lo que le digo a la gente no creer en ninguna de ellas. Son altamente manipulables, hay las encuestas y como tú sabes se han utilizado por mucho tiempo para cambiar narrativas. Acordémonos que en el 2016 hasta el New York Times el día anterior decía que Hillary ganaba con un 98% de seguridad, no fue así. Y ahora estamos en un ambiente completamente polarizado en Estados Unidos, donde aquella brecha de los votantes independientes, que era 19%, 20%, se ha reducido hasta un 3%. O sea, si tú haces una encuesta ahora, si yo soy un partido político o estoy en un canal de televisión que quiero cambiar una narrativa, yo hago una encuesta
Y el secreto está en el sample, o sea, las personas que tú le preguntas. Si el 60% son demócratas y el 35% son republicanos y el 4% son independientes, obviamente que te va a dar favorable a la candidata demócrata. ¿Me entiendes? Entonces es una manera de tú manipular el mensaje. David Axelrod, que es fue uno de los asesores principales de Obama y el mismo recaudador de fondos de Kamala Harris, hace 2 días le dijeron a ellos, no celebren porque esos no son los números reales. O sea, no podemos estar celebrando algo, porque inclusive creo que hoy o anoche salió otra encuesta que ahora Trump está por encima con 1%. Entonces, es muy difícil. Utilizarlo los medios, utilizarlo el partido para su narrativa política, sí, y lo manipulan, pero al final y al cabo, como te decía hace un momento, las elecciones en Estados Unidos no se ganan por el voto popular, se ganan por el voto del colegio electoral. Sí, para tú ganar esos votos del colegio electoral necesitas ganar el voto popular en el estado, pero eso no te garantiza de que vas a ganar la presidencia, porque Hillary Clinton ganó 3 millones de votos populares más que Donald Trump y perdió las elecciones. Entonces, no podemos dejarnos engañar por narrativas fabricadas y prefabricadas para cambiar un punto de vista. La realidad hay que verla así, fría, calculada, y entender por qué esta asociación de los medios con el Partido Demócrata para tratar de promover una candidata que fue la más impopular o la menos popular en muchos años de historia en Estados Unidos. En cuanto a su segunda pregunta del voto de lo que viene siendo Kamala Harris y la mujer y Donald Trump por un lado, yo creo que el tiempo para que una mujer pueda ser presidenta de Estados Unidos y en otros países, inclusive aquí, está. ¿Cuál es la diferencia? Es tu capacidad política de tu poder tener respuestas a los problemas nacionales de este país y de aquel país. Y el tema que le pasó a Hillary Clinton, que no consiguió el voto de la mujer, el tema que tiene Kamala Harris, que hizo campaña durante las protestas violentas de 2020 para recaudar fondos para liberar de las cárceles a personas que habían sido encarcelados por crear estos desórdenes y demás. Todo ese tipo de cosas no ayudan. No ayudan porque si tú eres vicepresidenta, se supone que tienes la capacidad de presentar proyectos de gobierno sólidos. No importa el género, porque en el país viven tantos hombres como viven mujeres. Y entonces hay que gobernar para todos. Yo creo que el tema del feminismo y que una mujer, completamente de acuerdo. Si tú tienes la capacidad para ser presidente de Estados Unidos, sea mujer o hombre, para traer soluciones reales, para mejorar el país, todo el mundo va a votar por ti. Pero se quiere manejar el tema de que es la primera mujer, es la primera, es el primero en esto y en esto. Está bien que es el primero, pero ahora es el más efectivo, es el que tiene más mérito, es el que te presenta una solución. Y yo creo que ahí es que está el problema. Jugamos con el género a costilla de qué? De las mejorías del país y de propuestas claras que puedan ser. En el lado de Donald Trump fue el expresidente, está buscando postularse, ha postulado de nuevo, se buscó un vicepresidente que salió de la pobreza, que creció, fue al ejército, estuvo 3 veces en Irak, que es una persona veterana, que representa mucho lo que ha sido la vida en Estados Unidos para la gente pobre. Y después creció y se le fue muy bien. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Es un contraste de dos boletas políticas, una que es probada, como Trump ya fue presidente, y otra que también hemos visto que no ha sido probada, que fue vicepresidenta. El pastel electoral, Willy, para los republicanos, ¿cuáles son los lugares de mayor fortaleza? ¿Dónde tienen que lanzarse a las calles los demócratas en los Estados Unidos? Yo creo que la fortaleza de tanto el Partido Demócrata controla California, ganó Pensilvania, pero controla Nueva York, controla otros estados así del centro. El Partido Republicano tiene Florida, tiene Texas, tiene Carolina del Norte. Entonces yo creo que lo importante de esto es lo que los 6 o 7 estados que son los péndulos que deciden al final las elecciones. Ahí está Georgia, que tuvo un impacto importante, Nevada, Arizona. También está Carolina del Sur, Carolina del Norte a veces juegan un papel. Entonces hay Pensilvania que juegan un papel importante en esta cantidad de votos electorales. Recordemos que para ganar las elecciones en Estados Unidos necesitas 270 votos del colegio electoral de 500 y algo. Entonces yo creo que la campaña se está haciendo para ganar esos estados, porque ya los otros estados ya de por sí son sólidamente republicanos o son sólidamente El demócratas. estado de Massachusetts
demócrata, Sí, es un estado demócrata. históricamente por los Kennedy. Es por los Kennedy. Pero se ha visto en varias ocasiones, se ha visto competitivo. Ahora casualmente está competitivo. Y no llama la atención lo de Kennedy Jr., que se parezca a la política de la República Dominicana, cuando los políticos chocan en los procesos internos, que se disgustan y terminan coincidiendo con el que nunca ha coincidido con ellos. Eso ha pasado en varias ocasiones. Yo creo que le da mucho miedo al Partido Demócrata, que se espera que posiblemente mañana viernes le anuncie que se retira y va a apoyar directamente al presidente Trump, al expresidente Trump. Le da miedo porque es un Kennedy. Es una persona de la tradición del Partido Demócrata. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es que el Partido Demócrata actual no representa ese Partido Demócrata original del pensamiento Kennedy y de eso. O sea, ya no lo es. Por eso te hablaba hace un momento que ha cambiado mucho ese partido y se ha ido a un extremo de que es inclusive cuestionable para una persona como Kennedy Jr. Kennedy Jr. pidió la protección del servicio secreto cuando él estaba haciendo su campaña por varias amenazas y el presidente Biden se lo negó. Le negó la protección. ¿Por qué? Porque lo ha visto siempre como un problema político para el mismo partido demócrata actual. Entonces, inclusive, le estaban haciendo un juicio a él y no le permitieron que se defendiera. Entonces, inclusive Pero negociaron. entonces así es un juicio antidemocrático. Pero, o sea, porque en cada juicio debe ser público, oral, contradictorio. Y no se le permitió. Entonces, ayer, lo último que, no ayer, sino lo que venía pasando es que se estaba negociando con él para que apoyara a Kamala Harris y él le dijo, sí, yo lo puedo hacer. ¿Qué hay ahí para mí? Como todas las negociaciones políticas, ¿qué ministerio me va a tocar? Y nada, le dijeron que no, que nada, que simplemente tenía que apoyarla. Y él dijo, no, así no son las cosas. Oye, pero se Entonces, parece mucho a un par de... a las dominicanadas. Entonces, yo creo que eso va a definir mucho cuando él haga ese anuncio, si lo hace mañana, dónde van estas cosas y de lo lejos que se ha ido el Partido Demócrata, a donde lo que tú y yo y muchos conocemos ha sido el Partido Demócrata en su momento. Entonces, eso le va a impactar. Y yo creo que Kennedy tiene, creo que hasta un 5% de la votación en Estados Unidos, que un 5% que se le sume a Donald Trump es un aumento importante. Y hay que entender de que en las convenciones, usualmente el candidato inmediatamente se hace una encuesta y por el fervor del momento y eso sube un par de puntos, es algo muy normal, pero un mes después vuelven las aguas a su nivel. Y si Kennedy dice que va a apoyar a Trump, ese aumentito puede que no se vea en las encuestas. Cuando hieren de bala a Donald Trump, los números cambiaron Sí, internamente en Estados Unidos. así es. Cuando escogen a Kamala, los números también cambian. Lo que pasa es lo que te decía hace un momento. Los números suben por Donald Trump por el hecho de que se intentó asesinar al expresidente de Estados Unidos y eso es serio y eso va a tener un apoyo de ambos partidos. Un concepto de victimización política genera cualquier evento de ese tipo. Pero no tanto la victimización, es un ataque a la democracia de los Estados Unidos, es un ataque al proceso político de Estados Unidos. Ahora, ¿por qué sube Kamala? Porque los medios de comunicación le fabrican las encuestas con samples diferentes para justificar una narrativa. O sea, ¿qué digo que cambian las encuestas? Como te decía hace un momento, yo ABC, yo NBC, voy a hacer una encuesta. Cuando miras el sample abajo, te dicen el 60% de los encuestados eran demócratas o se registraron como demócratas, el 35% se registraron como republicanos y un 5% como independientes. En un país tan polarizado, es muy difícil que no te dé el resultado que tú estás buscando. Obviamente te va a dar más. Pero como te digo, como dijeron ellos mismos, que sus polls internos, sus encuestas internas, no celebren porque esos no son los números reales. Entonces, esa es la gran diferencia. Trump agarra un aumento en las encuestas porque se atacó el proceso democrático, porque se intentó asesinar a un expresidente, aunque te guste o no, eso es rechazado por la gran mayoría de los estadounidenses. Por eso sube. Kamala Harris sube por otros motivos. Porque antes de ella ser designada como la candidata del Partido Demócrata, las encuestas la daban a ella como un 18%. Entonces, una cosa no es igual que la otra. ¿No fue un error de Donald Trump provocar con su política crítica contra Joe Biden que Biden renunciara? Bueno, él hubiese ido mejor
con Biden, porque todo el mundo sabía lo que es Biden, pero él es el presidente de los Estados Unidos. O sea, Donald Trump no le iba a ir detrás a Kamala Harris, que era la vicepresidenta, que nadie le estaba poniendo atención. Bueno, escogieron a Kamala, Entonces, pero pudieron haber escogido otro. pudieron, pero la parte burocrática interna del partido dijo, no, no, o sea, ella es la que va. Y otra cosa dentro de ese cálculo que entiendo pasó, es que como sus números son tan desfavorables, y los mismos números desfavorables que tenía el presidente Biden, los otros posibles candidatos que tenían una oportunidad dijeron, no, déjala que se queme ella. Nosotros le apuntamos al 2028. Mira, O sea, Willy, y esa elegancia de Kamala Harris no pudiera sumarle votos de gente que voten por el halago político en los Estados Unidos. siempre eso pasa, claro. O sea, ella va a tener votos de personas que son devotos, la vieron en La Primera Mujer, lo que te decía hace un rato. Está el argumento que si es afroamericana o no, porque ella era india en su momento, y es de descendencia india, no, ahora es afroamericana, algo que no ha caído bien con los afroamericanos en Estados Unidos. Entonces, yo creo que ella sí, eso le suma. O sea, lo nuevo, eso. Bueno, Hillary Clinton decía cuando habló esta semana de que Kamala iba a terminar lo que ella había comenzado de llegar a ser presidenta, la primera mujer. O sea, es eso que se ha vendido. Por eso te decía hace un momento, que esa es la parte emotiva de lo que son el discurso. Pero la realidad del país, económica, de seguridad, de política exterior, es un caos. Entonces no pueden hablar de esos temas en la convención porque no le ha ido bien. Finalmente, hablaste de que la señora de Clinton sacó más de 3 votos por encima de Donald Trump, Más de 3 millones de votos. más de 3 millones. ¿Cómo funciona el sistema del voto del colegio electoral en los Estados Unidos, que es con el cual se escoge el que va a la Casa Blanca? Cuando los padres de la patria, cuando se fundó Estados Unidos, para que la gente entienda, Estados Unidos es una república, no es una democracia. Obviamente hablamos de la democracia por la libertad y todo, pero Estados Unidos es una república. Y en ese sentido, cada estado, la fuerza en Estados Unidos la tienen los estados, no el gobierno central, dentro de lo que es la república. Para que cada estado tuviese ese peso, se le asignaron por población votos del colegio electoral. O sea, California tiene 55 votos, Florida tiene 29, o sea, asignado por su población. Y para tú ganar la presidencia necesitas un mínimo de 270. ¿Por qué se hace así? Porque si no fuese así, los candidatos políticos no fuesen a presentar sus plataformas políticas a estados como North Dakota, a los estados del centro que tienen menos población, nunca fueran. Fueran solamente a California, Nueva York, a Florida y a Texas y no visitarían a más nadie. Entonces, si quieres tener una democracia, una república participativa, cada estado tenía que tener ese peso dentro de la configuración política del país. Entonces, por eso no se vota, o sea, no se gana por el voto popular, sino que en la historia de Estados Unidos se gana por el voto del colegio electoral, y para eso los candidatos tienen que hacer campaña en todos los estados, tienen que convencer a estos pobladores de su plataforma política. Y yo creo que eso es lo que ha permitido que Estados Unidos se mantenga de esa manera, como sólidamente en su proceso electoral, pero también es utilizable por los que pierden las elecciones, que dicen, bueno, yo gané más, pero perdí y eso hay que cambiarlo. Entonces vamos a cambiar las reglas del juego porque perdiste, no porque no hiciste una campaña, entendiendo que por los últimos 200 años de historia de Estados Unidos, así es que se ganan las elecciones, con el voto del colegio electoral. Y yo creo que esa es la gran diferencia. Bien, muchas gracias, Willy, por este conversatorio, que siempre agradecemos ese gran aporte. El dominicano necesita enterarse más de las elecciones norteamericanas. Además, recordemos la incidencia de la diáspora dominicana en los Estados Unidos, de donde proviene el 84% de las remesas que llegan a la República Dominicana. Vamos a ver, noviembre 2024, cuál será la decisión respecto a las elecciones en los Estados Unidos. Seguiremos analizando el tema. Así es, o sea, yo creo que esto va a dar para mucho, y noviembre todavía falta un par de meses y las cosas pueden cambiar. En la política, tú sabes, una semana o dos es una eternidad. Muchas gracias, Willy. Nosotros nos despedimos hasta mañana, hablando la verdad desde la República Dominicana a través de Su Mundo TV, cobertura mundial.